Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Franco Graña le habla, buen día. ¿Qué tal, Rolando? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están las universidades después de un año de ajuste? Atravesando un momento difícil otra vez, Rolando. Nosotros tenemos por segundo año presupuesto reconducido. Eso nunca es una buena... ¿Qué es reconducido? Perdóname. Presupuesto prorrogado. Emparchado. Es como reperfilado, esas Claro. palabras que inventan para que no dar tanto dolor. Reconducido me da miedito. ¿Qué es? Sí, es no tener presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Okay. Y eso nunca es una buena noticia, aun cuando sea insuficiente lo que destine el Congreso. Cuando uno tiene un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, lo que tiene es previsibilidad. Sabe cuánto va a recibir mes a mes. Aún en un país con inflación como la Argentina. Absolutamente. Y con esa previsibilidad puede planificar. Cuando no hay presupuesto aprobado por el Congreso, cuando hay presupuesto reconducido, como en este caso, por segundo año consecutivo, lo que hay es incertidumbre. Todos los meses tenemos que estar a la expectativa de recibir lo mínimo indispensable para que las universidades podamos funcionar bien. Tuvimos, con el ajuste del año pasado, una pérdida en términos reales del 30% de la capacidad de nuestro presupuesto operativo. Vamos a tener una pérdida adicional este año si no encontramos alguna fórmula con las autoridades nacionales que nos permita revertir. Bien, pero ese es el relato de la planilla. Dame los relatos de la realidad, o sea, ¿en qué cosas tienen que recortar, que antes hacían y ya no pueden hacer? Tenemos dos situaciones que a mi juicio son las más complejas. Una, la situación que atraviesa el sistema científico, que no tiene todo el financiamiento destinado desde el área educativa, pero que impacta la crisis que atraviesa, que es, te diría que incluso más profunda que la que tienen las universidades. Bueno, calculo que estamos a 10 minutos de una fuga de cerebro como fueron los 90, ¿no? Bueno, hay una situación realmente muy dramática, porque además hay que comprender que lo que se pierde en inversión científica no se recupera en un acto administrativo. Requiere años de inversión, claro. La formación de científicos o el desarrollo de alguna línea de investigación específica o la adquisición de equipamiento, el mantenimiento de ese equipamiento. Y ni siquiera los biólogos, los agrónomos que trabajan en cosas altamente productivas para la zona núcleo son recuperados, por ejemplo, por la industria privada. En algunos casos sí, en algunos casos por industrias o empresas extranjeras, porque acceden a salarios que distan mucho del salario que perciben en la Argentina por igual tarea. Entonces ahí hay un punto muy crítico, y por supuesto el otro punto muy crítico, que es el que fundamenta la manifestación de estos 2 días en todas las universidades nacionales con un paro docente y no docente, es la situación salarial. Más de la mitad del personal docente y no docente de las universidades públicas argentinas está percibiendo un salario por debajo de la línea de pobreza. Ni siquiera en los últimos meses, a principios de este año, enero y febrero, se ha otorgado un aumento que esté por encima de la inflación de esos mismos meses. O sea que ¿Y hay renuncias ya? En algunos pocos casos, porque en otros... Pues digo, en los hospitales, por ejemplo, lo que se está viendo en algunos hospitales públicos es que las guardias se pagan tan poco que los profesionales se van. Sí, eso pasa, y pasa también que la energía que pueden destinar a la vida universitaria, a la docencia y a la investigación, es relativa, porque naturalmente para poder vivir hay muchos profesores y profesoras que tienen que acceder a otro tipo de trabajo. Entonces va deteriorando la situación salarial, no solo la situación de cada quien, sino también institucionalmente a las universidades públicas. Y no hemos tenido posibilidad de que funcione con continuidad el ámbito paritario nacional, que es el que define los parámetros de acuerdo para solucionar ese problema. No hemos tenido este año paritarias y incrementos decididos unilateralmente por las autoridades nacionales, pero no acuerdos en el ámbito paritario que eviten una situación de conflicto como empezó a manifestarse con el paro de esta semana. Así que la situación es realmente muy difícil en esos 3 aspectos: en el presupuesto para el funcionamiento, en la situación del sistema científico que impacta en nuestras comunidades también, porque somos parte del mismo sistema, y sobre todo en la situación salarial. ¿No tienen diálogo con alguien del gobierno?
Tenemos, Rolando, lo ¿Y que qué le tenemos dicen? es respuestas. ¿Qué dicen? Sí, todo muy rico todo, pero nada. Exactamente, lo que no tenemos es respuestas. Nosotros aspiramos a que podamos encontrar en este primer semestre algunas respuestas que puedan encauzar la situación en un esquema distinto al que tuvimos el año pasado. Vamos a tener todos los rectores del país el 3 y 4 de abril en San Luis, el plenario semestral del Consejo de Rectores. Ahí vamos a definir los parámetros y las acciones que vamos a generar en este primer semestre para poder encontrar respuestas a esta situación, y ojalá aparezcan rápido. Lo hemos dicho mucho el año pasado, aún en un contexto de escasez. Nadie en una economía familiar, cuando tiene pocos recursos y tiene que establecer prioridades, dejaría de enviar a sus hijos a la escuela, porque sabe que la educación es un pilar fundamental para la familia. Lo mismo pasa con un país. Todos queremos una economía equilibrada. El punto que nosotros estamos discutiendo es que en ese equilibrio económico creemos profundamente que hay que priorizar la inversión en educación y producción científica, porque la sociedad del conocimiento es lo que hacen los países desarrollados para crecer. Claro. Entonces, es un error no concebir como una inversión y pensar como un gasto lo que se necesita. Sí, el problema, ahí me parece el problema es cómo se instaló esta idea de que los investigadores científicos son una manga de vago, que las universidades gastan plata. Este es el problema de base, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo la sociedad argentina terminó votando y avalando este discurso? Bueno, yo creo que lo que hubo el año pasado, a lo largo de todo el año, fueron afirmaciones. Una reacción, digamos, frente a eso. Sistemáticas que lo que buscaron fue desprestigiar el sistema universitario y científico para que ese desprestigio sea el fundamento del desfinanciamiento. No tenga ninguna duda que eso es efectivamente así. Ahora, hubo al mismo tiempo, Rolando, manifestaciones muy importantes de la sociedad argentina, incluso de mucha gente que acompaña a Milei y al gobierno nacional en otras decisiones, pero que entiende que no hay un problema en las universidades y en la ciencia nacional, y que esto hay que preservarlo. Si no fuera por esas manifestaciones, no tenga ninguna duda, Rolando, que no hubiésemos conseguido las pocas cosas que conseguimos en el año. O sea, ¿ustedes creen que algo de eso sirvió para que se frenara la ofensiva, que pararon la mano porque vieron en algún momento, sobre todo después de la marcha universitaria, que la cosa, bueno, podía complicárseles para sus propios votantes, su propia clientela electoral? No tenga ninguna duda que provocó respuestas esa manifestación. De hecho, nosotros tuvimos un incremento del 270% en la cuota de gasto de funcionamiento, que nos permitió, con dificultades, pero nos permitió llegar hasta fin de año sin tener que dejar de hacer las actividades, producto de la manifestación del primer semestre del año pasado. Y tuvimos algunas respuestas en materia salarial, producto de la manifestación del segundo semestre y de la discusión en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario. Entonces yo confío en que, si no es por convicción, que aparezcan esas respuestas de las autoridades nacionales a estos problemas que estamos planteando. Bueno, que sea nuevamente la sociedad argentina la que vuelva a poner las cosas en su lugar. Las sociedades suelen ser más inteligentes que sus dirigencias. Ojalá. Sí, históricamente está Ojalá. ¿Cómo le va, Alfredo Casado? Yo quiero hacer una consulta, porque y aparte estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que usted dice. Yo sigo algunos temas de ciencia y tecnología, sobre todo en el área nuclear, donde también puede haber una cantidad de gente que se vaya porque iba a cerrar el plan nuclear. Ahora, como vio que los norteamericanos, ahí nomás dice que va a ser centrales nucleares, lo quiere seguir, pero no dio ningún dato. Ahora le pregunto, ¿no hubo algunas cuestiones en gobiernos de otra tendencia que llevaron a generar en la población cierta desconfianza? ¿Qué sé yo? Universidades que hacían telenovelas, que está lleno, que gastaban, y que no eran universidades de arte, cantidad de carreras, que esto yo lo he visto, en aulas absolutamente vacías, donde no había profesores preparados, sobre todo en el interior, políticas de extensión de estudios que no funcionaron, y de eso se agarraron para armar, para el desprestigio como un caldo de cultivo. Pero no tenga ninguna... Nadie en su sano juicio puede decir que en una institución en la que conviven más de 4 millones de personas, todo se hace perfectamente bien. Sí, y además donde conviven diferentes tendencias políticas y diferentes claustros. Porque cualquiera que conozca, eso es importante, porque cualquiera que conozca un poquito cómo funciona una universidad, sabe que es, para decirlo mal y pronto, una bolsa de gatos. Digo.
Pero la mía no es una defensa condescendiente con todo lo que sucede en el ámbito universitario. Yo creo que la universidad pública argentina, para que esté a la altura de las circunstancias, hay que dar la vuelta y hay que provocar a su interior profundas transformaciones, porque hay cosas que no se hacen y hay cosas que no se hacen bien de las que se hacen. Ahora, dicho esto, la mala fe está en provocar de una situación particular, de una excepción, un hecho general para desprestigiar todo un sistema con el objetivo de financiarlo. Entonces, si hay un problema en algún lugar, hay que, con nombre y apellido, determinarlo y ver cómo se resuelve ese problema. Pero no hay un problema en las universidades públicas, en el sistema de educación argentino o en la ciencia nacional. Es que ahí está la falacia, ¿no? Ahí está la falacia. Lo que era una discusión para mejorar terminó siendo una discusión para desfinanciar y destruir. Pero además, Rolando, no estamos discutiendo... Por ahí entró la fisura, ¿no? Pero claro, pero no estamos discutiendo las cosas que deberíamos discutir para mejorar. Ojalá pudiéramos despejar la cuestión presupuestaria y discutir qué tipo de carreras generamos en el mundo que estamos viviendo, qué hacemos con nuestros planes de estudio, qué hacemos con los modos de enseñar que están hackeados por la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología. Esas son las grandes transformaciones que tiene que estar debatiendo el sistema universitario para cumplir bien su misión. Sin embargo, estamos discutiendo lo mínimo indispensable para poder pagar los servicios básicos. En el caso de la Universidad de Rosario, nosotros nos demanda el 25% del presupuesto operativo que tenemos para funcionar en todo un año, solo para pagar la luz, el agua y el gas. Sí, claro. Franco, le agradecemos mucho el contacto. De esta manera. Bueno. Gracias. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Son las 10 de la